Cuando a Alexis Medina se le negaba algo en una institución, ese funcionario no duraba 2 días en el cargo porque era destituido. Hermano de Alexis Medina, que era el beneficiario final de esos pagos. Porque aquí el Estado se tapó, fue de miles de maneras organizado. La peor manifestación de criminalidad organizada era corrupción. Aquí están los testaferros, muchos de ellos vivían humildes como Malto, cuya muerte investigamos. Uno de los principales testaferros de Alexis Medina murió. Vamos a ver si es una muerte sospechosa de criminalidad. Ese es el modelo Pablo Escobar aplicado a la corrupción. Yo hago una iglesia, pero yo te meto 5.000 toneladas de cocaína. Yo te hago una iglesia, pero yo te la sobrevalúo y me llevo ¿cuánto? Entonces ese modelo corrupto está bajo investigación. Con relación al imputado que recién acaba de tomar la palabra, Rafael Antonio Hermosén Andújar. Señor Andújar, el Ministerio Público le imputa a usted que en asociación de malhechores con este entramado que el Ministerio Público ha presentado, usted en su condición de Contralor General de la República, que tenía la obligación de evitar que el Estado lamentablemente sufriera el perjuicio que sufrió en su patrimonio con la distracción de millonaria suma, específicamente, señor Rafael Antonio Hermosén, en lo que respecta a su coalición de funcionarios con el entonces ministro de Salud Pública aquí presente, el señor Freddy Hidalgo, a quienes ustedes en sociedad de coalición de funcionarios reiteramos, ustedes violan la ley, no solo la ley de compras y contrataciones, porque esto no es un tema administrativo, como una maniobra fraudulenta y no observan la ley. Inclusive usted otorga, señor Hermosén, una dispensa ilegal sin su participación, si nos vamos a teoría del delito, e imputamos por su presión. Cuando lo quitamos a usted, señor Hermosén, era imposible que esos pagos fueran a parar en manos de Alexis Medina, que era el beneficiario final de esos pagos. Sin entrar, honorable magistrado, sin entrar que esos kits, lo menos que tenían, y el Ministerio Público tiene prueba material, que los que eran la manita limpia, su señoría, lo que tienen es componentes altamente lesivos para la salud, porque aquí el Estado se tapó, fue de miles de maneras. No simplemente fue que se escogían directamente, que se decía que era urgencia sin haber urgencia. Y todo eso, su señoría, se hizo asociado con el entonces Contralor General de la República, quien también incumplió su obligación que manda la ley. Cuando sale del cargo, no hace su declaración jurada de bienes, su señoría, el señor Andújar. Y por eso nosotros decimos que esa inobservancia, esa violación de la ley que él hace y que hace una dispensa cuando sabía en su condición de Contralor que ahí no había lugar a dispensa y que sin esa supuesta dispensa, esos más de 220 millones de pesos que en coalición de funcionarios fueron a parar a la mano de Alexis Medina, quien no directamente, sino aquí están los testaferros. Aquí están los testaferros. Muchos de ellos vivían humildes como Malto, cuya muerte investigamos. Porque el Ministerio Público, que en medio de esta investigación, uno de los principales testaferros de Alexis Medina murió. Vamos a ver si es una muerte sospechosa de criminalidad. Sí, las pruebas lo dirán. Las pruebas lo dirán. Pero de manera específica, su señoría, es lo que al excontralor aquí presente, el Ministerio Público le imputa todos esos pagos de maneras ilegal y que enriquecieron y contribuyeron a enriquecer con actividad de producto de lavado de activos al entramado de este proceso, su señoría, a quien nosotros no le decimos operativo,
la investigación determinará dónde este proceso va a ir, porque el Ministerio Público no le va a poner un granito de arena a nadie, pero tampoco se la va a quitar, absolutamente. No sé si el señor quisiera que el Ministerio Público agregase en cuanto a su imputación, después de haber leído ya la imputación en mis compañeros fiscales y de haberle dicho de manera puntual, mire su señoría, nosotros hemos tenido que pasar el colador de Contraloría en funciones que hemos tenido. Y si el Contralor aplica la ley por una firma que no se vea elegible, devuelven un expediente y te paran un procedimiento. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que aquí nadie se cumplía y salían millones? No hay nada más burocrático del Estado cuando se quiere cumplir, pero aquí no se cumplía, y no se cumplía por inobservancia, porque estos expedientes que le hemos estado imputando tenían una participación directa del entonces Contralor Hermosén aquí presente. Esa es su imputación y por la que él debe responder ante la justicia dominicana, porque esos hechos se subsumen en lo que hemos dicho: estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, por igual asociación de malhechores y asimismo lavado de activos proveniente de actos delictivos, su señoría. En ese sentido, preliminarmente es lo que le imputamos al imputado en referencia. La medida de coerción que solicitan con respecto a él. Su señoría, nosotros con relación a esa imputación, tal y como dice la medida de coerción, lo que estamos pidiendo es caso complejo. ¿Por qué complejo? Es claro, aquí hay pluralidad de hechos, pluralidad de víctimas. Aquí están dadas todas las condiciones. Esto es crimen organizado. La peor manifestación de criminalidad organizada es la corrupción. ¿Por qué es la corrupción la peor manifestación de la criminalidad organizada? Porque hasta el narcotráfico necesita la corrupción para que desde el Valle del Cauca 1000 kilos de cocaína lleguen hasta Puerto Dominicano. Requiere corrupción administrativa. La corrupción administrativa nos roba, su señoría, los medicamentos de los hospitales. Y nada más hay que ver lo que implicó este proceso, no solo a nivel financiero, para el país. ¿Cuántas personas murieron por no tener acceso oportuno a la salud? Quizás nunca lo vamos a saber. Entonces, este proceso tiene toda, absoluta y definitivamente todas las condiciones. Cuando nosotros decimos la medida que estamos hablando aproximadamente de 5.000 millones de pesos preliminarmente, eso se va a triplicar. Y cuidado, porque cada día llegan informaciones, datos, maniobras, tentáculos, que si en la Junta Central Electoral, que no estaba inicialmente, también estaban metidos. No sabemos dónde vamos a llegar en el proceso, pero de que estamos trabajando un equipo 18 horas, 6 días a la semana para llegar hasta el final, eso sí se lo podemos nosotros asegurar. ¿Cuál es la medida, su señoría, útil y pertinente? La prisión preventiva. ¿Por qué la prisión preventiva? No solo por la gravedad de estos hechos, por el inmenso daño que se le ha hecho a la sociedad dominicana con este tramado de corrupción. Su señoría, el día que se montó el operativo, nosotros cuando estemos imputándole a Alexis lo vamos a decir, Alexis montó una contrainteligencia a la Procuraduría, pero como la cabeza no es para lucir el pelo, nosotros le montamos una contrainteligencia a la contrainteligencia y arrestamos 6 militares, incluyendo el coronel activo que le conducía, un coronel activo de la Fuerza Aérea Dominicana conduciéndole el vehículo. Pero nosotros vamos a hacer referencia de eso oportunamente. La destrucción de pruebas, y hemos aportado evidencia. Las maniobras fraudulentas, su señoría, la salida de capitales fuera del país, a Centroamérica y otros países, es un hecho cierto en este proceso. De ahí, su señoría, que no solo por la gravedad, por el daño, por el impacto social que este proceso tiene, la intimidación a testigos de este proceso, honorable magistrado, nosotros entendemos que la única medida que garantiza, no solo que los imputados asistan a los actos del procedimiento, la única medida que garantiza la integridad de esos testigos que muchos han declarado y le han dicho al Ministerio Público, pero nosotros tenemos temor por nuestra vida porque sabemos para lo que esas personas daban.
Cuando a Alexis Medina se le negaba algo en una institución, ese funcionario no duraba 2 días en el cargo porque era destituido. Honorable magistrado. Y ese entramado sigue teniendo sus ramificaciones, al punto que el Ministerio Público prácticamente, para canalizar solicitudes de información y que no se filtrara, era entregándolo de manera directa a los incumbentes, y eso es vergonzoso, pero es una realidad. Así como también, su señoría, reiteramos que por la destrucción de las pruebas, y no es un decir del Ministerio Público, tenemos los videos sacando caja, honorable magistrado, de evidencia. Él mismo el día del arresto nos dijo a nosotros, a los fiscales, que él había tenido que esconder algunos bienes de nosotros, sobre todo de los vehículos. Es su derecho de mentirnos o no, pero él sabe que estamos diciendo la verdad, su señoría. Es por esto que el Ministerio Público, la medida que solicita con relación a Hermosén, que reiteramos, sin él, nada de esto, y sin otro, porque no fue solo él, es cierto, aquí faltan más que lo que están, pero van a estar. En ese sentido, su señoría, preliminarmente es la medida que el Ministerio Público solicita. De todas formas, nosotros sí decimos, el Ministerio Público cree en que las personas pueden hablar y pueden decir la verdad. Y aquellos que digan la verdad, el Ministerio Público pudiese tener algún nivel de consideración. Atrévase, Hermosén, atrévase, bajo reserva. Al señor Fernando Rosa, que nosotros decíamos en un momento del proceso, cuando hacía la referencia a que tanto el señor Rosa, sus abogados, como quien nos dirige la palabra, éramos santiagueros y nos conocíamos. No me refería a todas las partes del proceso, nos referíamos por una cuestión que ocurrió dentro del tribunal, y hacíamos es una aclaración, su señoría, porque Fernando, y excúseme que me volteé porque me gusta imputar de frente, en lo que estuvo en su feudo, y decimos su feudo, su señoría, porque desde la creación del FOMPER, simplemente hubo una interrupción con el profesor Izquierdo, de 11 meses, si mi memoria no me traiciona, porque estuve en un momento apoderada de ese proceso que las instancias superiores del Ministerio Público en su momento entendieron que no debía ser quien os dirige la palabra, quien dirigiera esa investigación de esos actos que habían pasado en FOMPER y que lamentablemente, o sin lamentablemente, no quiero hacer juicio de valor, después viene la destitución del profesor Izquierdo y vuelve a FOMPER el imputado Fernando Rosa. Durante el transcurso de Fernando Rosa frente al FOMPER, Fernando Rosa recibió a 26.000 millones de pesos el Estado en FOMPER. ¿Cuánto de esos 26.000 millones de pesos ingresaron a las arcas del Estado? Su señoría, ingresaron 15.000 millones. ¿Qué pasó con los otros 11.000 millones de pesos? Pasaron muchas cosas, su señoría. Entre esas muchas cuestiones que pasaron acciones muy propias del lavado de activos a través de testaferro. ¿Le suena el señor Esteves Rosa? A mí sí me suena, mucho, me suena. Su señoría, mucho me suena. Y por eso decía lo de santiaguera, no era por sentirme orgullosa de ser de Santiago, no. Es por conocimiento, que lo siento, vale decir, y mucho. Es por conocimiento directo. Es que lo que pasaba no soportaba una auditoría visual. No soportaba una auditoría visual, su señoría. Pero cuando nosotros nos vamos, honorable magistrado, y no quiero ser reiterativa, pero cuando nosotros vemos que de las arcas del Estado salieron
78 millones de pesos para una fundación, su señoría. Ninguna otra fundación tenía ese trato privilegiado como la que tenía la fundación de la señora Lucía Medina. En el tiempo en que recibió esos 78 millones de pesos, porque realmente a través de la fundación lo que se hizo fue una desviación de recursos que el Ministerio Público va a establecer a continuación, su señoría. Cuando nosotros, en ocasión de una investigación paralela que tenemos a este proceso, nos vemos en la obligación de entrar a la fundación y no queremos revelar datos que el Ministerio Público ha encontrado, porque no podemos imputar a quien no está presente en este momento aquí, su señoría. Pero también es importante establecer, decían mis compañeros, pero tengo que decirlo porque era en su presidencia de FONPER que ocurría. Mis compañeros, el magistrado Wilson Camacho, decía que en un proceso donde se hicieron comparaciones con 6 empresas, 5 eran de Alexis, pues en un proceso donde se hicieron comparaciones de 6 empresas, capitán, las 6 eran de Alexis Medina. Pero no fue que esto no era una negociación con tráfico de influencia, que la ley de lavado de activos lo pone como un delito precedente y pone la coalición de funcionarios como un delito precedente de lavado de activos y pone la estafa como un delito precedente de lavado de activos. No, su señoría, es que Juana dice que estos 2 servidores públicos en su momento que están aquí le decían que el proceso era para dar apariencia de legalidad, porque la empresa que tenía que escogerse era la de Alexis. No era que él tenía información privilegiada, eso es, vas a esta empresa, pero haz las solicitudes, pero como quiera todas eran de él. ¡Todas! Ni siquiera en ese proceso que hago referencia, ni de muestra médica dejaron una. Su señoría, por igual, honorable magistrado, lo que pasaba en el FONPER, que con razón se decía que el FONPER funcionaba lamentablemente como una caja chica, cuando nosotros nos vamos, porque el Ministerio Público ha ido a investigar a FONPER, cuando nosotros nos vamos a lo que se encontraba y las desviaciones de fondos que se hacían en FONPER al mes, no solamente en campaña electoral, porque aquí no podemos ver este proceso sin ver una violación también, su señoría, a lo que es el sistema electoral dominicano. Es que en ocasión de la precandidatura de la señora Lucía Medina Sánchez por la provincia de San Juan, el imputado Fernando Rosa aparece, su señoría, con ella entregando 350 casas y ella dando un discurso. No sé si el doctor parece que quisiera intervenir, pero no tengo la policía de la audiencia, doctor, es el magistrado. Entonces, su señoría, ¿qué otros hallazgos preliminares? Porque esto es todo muy preliminar. Nosotros hemos encontrado con Fernando Rosa. Nosotros le ocupamos en ocasión del allanamiento a una de sus hijas $20,000. Y nosotros sabemos, señor Fernando, que su hija no solo le lavaba ella activo, se lo lavaba a través de testaferro, y por eso yo decía, nos conocemos. También es importante decirle al tribunal, su señoría, que la nómina de FONPER era de 25 millones. Y dice la Contraloría General con evidentes irregularidades. ¿Cuáles esas irregularidades había en la nómina? Existía una nómina de ayuda social de dicha institución manejada discrecionalmente por un monto de 2 millones de pesos mensual. Existía una nómina de militares que no lo conocía nadie allá por la suma de 463,000 pesos mensual. Existía una nómina de 217 personas
de supuestos asesores auxiliares, choferes, por el monto de 5.500.000 pesos mensuales. Mensuales. Vamos a ir sumando. Su señoría, ahí ya van aproximadamente 9 millones de pesos al mes. Se pagaba por nómina del Consejo de Directores con un valor de 1.100.000 pesos. Pasamos de los 10 al mes. Se desembolsaba del presupuesto de FOMPER por nómina de militares por el valor de 366.000 pesos. Es decir, se estableció todo un sistema, su señoría, penoso, vergonzoso, para atacar el patrimonio del Estado. Cuando nosotros veíamos, y aunque no se han presentado, los supuestos arraigos del señor Rosa, entre ellos que hizo donaciones, y que la Junta de Vecinos, y yo digo, miren, yo no dudo que todo eso sea cierto, es más, nosotros le damos aquiescencia. Yo voy más lejos, le damos aquiescencia, pero esos actos, su señoría, ¿ustedes saben qué eran esos actos? Eso era haciendo clientelismo político en una candidatura fallida con el dinero de nosotros. Con el dinero de un Estado que un fin de semana se le murieron 11 niños porque no había oxígeno, con ese dinero. Honorable magistrado, por eso es que nosotros decimos de la gravedad de lo que esto implica. En el tiempo que hemos tenido como Ministerio Público nos ha tocado trabajar casos de sicariato, violación, entre otros, pero duele y duele mucho. Ver cómo era que se entendía, ni siquiera el dinero propio se le da ese uso. Y era burdo, era sin temor y tenía razón porque nunca pasaba nada. El sistema de consecuencia penal nunca funcionaba. Y por eso las 6 empresas eran de Alessi y no importa. Y damos apariencia de que lo estamos, y se les sacan 78 millones por un lado y no importa. Y seguimos dando, honorable magistrado, apariencia. Se enriquecieron por estas acciones y omisiones de parte del imputado. Hubo enriquecimiento y listo. Hubo lavado de activos. Hubo estafa contra el Estado. Sí, porque cuando usted dice que usted está pagando una nómina, señor Fernando, cuando usted dice que usted está pagando una nómina de 217 empleados y esos 217 empleados no existen, entonces ese dinero nosotros queremos saber dónde está, porque el Estado tiene el derecho de que se les reembolsen ese dinero. Y eso no nos lo inventamos nosotros. No, eso está en las pruebas, su señoría. Es por eso que bajo reserva nosotros decimos que aquí con esta red de testaferros, que volvemos y decimos que tienen dinero en Centroamérica, que han sacado dinero fuera del país, que no es con datos imprecisos, no, que en transición, uno de los investigados que no está aquí presente, y que por eso nos revelamos el nombre, no por temor, sino porque no está aquí presente, y dicen que del que no está no se habla, retiró aproximadamente 1.000 millones de pesos. Es que los testigos, su señoría, dicen, es que me van a matar porque a mí esa persona me manda a llamar con un coronel, tengo temor. Es que aquí no solo está, honorable magistrada, el 229, el 234, está claro, está súper claro. Y Fernando, el imputado Fernando Rosa, hizo coalición de funcionarios, su señoría, pero no solo eso, estafó al Estado con nóminas falsas, adulteradas, ficticias, con sumas millonarias al mes. Hizo una red de testaferros en lo que incluyó a una de sus propias hijas. ¿Cuál es la garantía de que este proceso pueda avanzar con esta estructura? Es que este caso no podemos verlo aislado, es una estructura.
funcionó como una estructura. ¿Qué era lo que se decía el Vox Populi en Santiago siempre? Fernando es un hombre del presidente. Y era cierto. No lo digo yo, lo dicen las pruebas. Los fiscales hablamos de las pruebas. ¿Es este caso complejo? Como ya hemos dicho, está de más quizá discutir si es complejo. Están todas las condiciones. Los plazos ordinarios para este proceso no son suficientes. Y, ojo, a pesar del inmenso esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público, esta investigación no ha concluido. Faltan decenas de diligencias de investigación nacionales e internacionales que los imputados pueden poner en riesgo y sobre todo nos preocupa sobremanera el sistema de protección para los testigos de este proceso, su señoría, sobre los cuales ellos, a raíz de la investigación, lo han llamado para decirle hasta lo que deben decir. Y han llegado en algunos casos al extremo de mandarle abogado a que ese abogado coordine con un abogado que tiene un testigo para que diga X o Y cuestión al Ministerio Público. Eso se ha vivido en este proceso. Es por estas razones, su señoría, que entendemos que aquí están dadas todas las condiciones, porque esos más de 11 millones al mes que se establece con datos específicos y por dónde salían, no hay una explicación. Es por estas razones, su señoría, de todo este entramado que se ha creado para beneficiar a los hermanos Medina Sánchez, sea a través de la fundación, sea a través de compras simuladas, porque si usted escoge el producto y dice que a quien hay que comprarle es a Alexis Medina y después usted hace una comparación de precios, o si usted, como en otros casos, las 6 empresas son las 6 de Alexis Medina, no es más que un acto de simulación. Por estas razones, entendemos que en el caso de la especie, contra Fernando Aquilino Rosa, están dadas todas las condiciones para que se le imponga la prisión preventiva por 1 año, así como también, su señoría, que esta prisión preventiva, posterior a la declaración de complejidad, a los fines de que en algún momento en este proceso vamos a tener que usar herramientas propias del crimen organizado, como la producción de prueba masiva, herramientas también, su señoría, como los plazos extraordinarios que se establecen, porque lo dijimos y lo reiteramos, esto es crimen organizado al más alto nivel, esto es corrupción en la entraña del poder. Es por esta razón, por estas razones, que reiteramos la solicitud de caso complejo, la prisión preventiva por 12 meses, a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristobalense, que no es lo mismo que el centro de Najayo, porque es un centro, su señoría, modelo, y entendemos que por todas las características del proceso debe ser donde se cumpla la prisión preventiva que ha solicitado el Ministerio Público, haciendo reserva, su señoría. Hace su declaración jurada, deviene, su señoría, el señor Andújar, y por eso nosotros decimos que esa inobservancia, esa violación de la ley que él hace y que hace una dispensa cuando sabía en su condición de contralor que ahí no había lugar a dispensa y que sin esa supuesta dispensa, esos más de 220 millones de pesos que en coalición de funcionarios fueron a parar a la mano de Alexis Medina, quien no directamente, sino aquí están los testaferros. Aquí están los testaferros. Muchos de ellos vivían humildes como Malto, cuya muerte investigamos. Porque el Ministerio Público, que en medio de esta investigación, uno de los principales testaferros de Alexis Medina murió, vamos a ver si es una muerte sospechosa de criminalidad. Sí, las pruebas lo dirán. Las pruebas lo dirán. Hace su declaración jurada, deviene, su señoría, el señor Andújar, y por eso nosotros decimos que esa inobservancia,
esa violación de la ley que él hace y que hace una dispensa cuando sabía en su condición de contralor que ahí no había lugar a dispensa y que sin esa supuesta dispensa, esos más de 220 millones de pesos que en coalición de funcionarios él fueron a parar a la mano de Alexis Medina, quien no directamente, sino aquí están los testaferros. Aquí están los testaferros. Muchos de ellos vivían humildes como Malto, cuya muerte investigamos. Porque el Ministerio Público, que en medio de esta investigación, uno de los principales testaferros de Alexis Medina murió, vamos a ver si es una muerte sospechosa de criminalidad. Sí, las pruebas lo dirán, pero de manera específica, su señoría, es lo que al excontralor aquí presente, el Ministerio Público le imputa todos esos pagos de maneras ilegales y que enriquecieron y contribuyeron a enriquecer con actividades producto de lavado de activos al entramado de este proceso, su señoría, a quien nosotros no le decimos operativo. La investigación determinará dónde este proceso va a salir, porque el Ministerio Público no le va a poner un granito de arena a nadie, pero tampoco se la va a quitar, absolutamente. No sé si el señor quisiera que el Ministerio Público agregase en cuanto a su imputación, después de haber leído ya la imputación en mis compañeros fiscales y de haberle dicho de manera puntual, mire su señoría, nosotros hemos tenido que pasar el colador de Contraloría en funciones que hemos tenido. Y si el Contralor aplica la ley por una firma que no se vea elegible, devuelven un expediente y te paran un procedimiento. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que aquí nadie se cumplía y salían millones? No hay nada más burocrático del Estado cuando se quiere cumplir, pero aquí no se cumplía, y no se cumplía por inobservancia, porque estos expedientes que le hemos estado imputando tenían una participación directa del entonces Contralor Hermosén aquí presente. Esa es su imputación y por la que él debe responder ante la justicia dominicana, porque esos hechos se subsumen en lo que hemos dicho: estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, por igual asociación de malhechores y asimismo lavado de activos proveniente de actos delictivos, su señoría. En ese sentido, preliminarmente es lo que le imputamos al imputado en referencia. La medida de coerción que solicitan con respecto a él. Su señoría, nosotros con relación a esa imputación, tal y como dice la medida de coerción, lo que estamos pidiendo es caso complejo. ¿Por qué complejo? Es claro, aquí hay pluralidad de hechos, pluralidad de víctimas. Aquí están dadas todas las condiciones. Esto es crimen organizado. La peor manifestación de criminalidad organizada es la corrupción. ¿Por qué es la corrupción la peor manifestación de la criminalidad organizada? Porque hasta el narcotráfico necesita la corrupción para que desde el Valle del Cauca 1000 kilos de cocaína lleguen hasta Puerto Dominicano. Requiere corrupción administrativa. La corrupción administrativa nos roba, su señoría, los medicamentos de los hospitales. Y nada más hay que ver lo que implicó este proceso, no solo a nivel financiero, para el país. ¿Cuántas personas murieron por no tener acceso oportuno a la salud? Quizás nunca lo vamos a saber. Entonces, este proceso tiene toda, absoluta y definitivamente todas las condiciones. Cuando nosotros decimos la medida que estamos hablando aproximadamente de 5.000 millones de pesos preliminarmente, eso se va a triplicar. Y cuidado, porque cada día llegan informaciones, datos, maniobras, tentáculos, que si en la Junta Central Electoral, que no estaba inicialmente, también estaban metidos. No sabemos dónde vamos a llegar en el proceso, pero de que estamos trabajando un equipo 18 horas, 6 días a la semana para llegar hasta el final, eso sí se lo podemos nosotros asegurar. ¿Cuál es la medida, su señoría, útil y pertinente? La prisión preventiva. ¿Por qué la prisión preventiva? No solo por la gravedad de estos hechos, por el inmenso daño que se le ha hecho a la sociedad dominicana con este tramado de corrupción. Su señoría, el día que se montó el operativo, nosotros cuando estemos imputándole a Alexis lo vamos a decir,
Alexis montó una contrainteligencia a la Procuraduría, pero como la cabeza no es para lucir el pelo, nosotros le montamos una contrainteligencia a la contrainteligencia y arrestamos 6 militares, incluyendo el coronel activo que le conducía, un coronel activo de la Fuerza Aérea Dominicana conduciendo en el vehículo. Pero nosotros vamos a hacer referencia de eso oportunamente. La destrucción de pruebas, y hemos aportado evidencia. Las maniobras fraudulentas, su señoría, la salida de capitales fuera del país, a Centroamérica y otros países, es un hecho cierto en este proceso. De ahí, su señoría, que no solo por la gravedad, por el daño, por el impacto social que este proceso tiene, la intimidación a testigos de este proceso, honorable magistrado, nosotros entendemos que la única medida que garantiza, no solo que los imputados asistan a los actos del procedimiento, la única medida que garantiza la integridad de esos testigos que muchos han declarado y le han dicho al Ministerio Público, pero nosotros tenemos temor por nuestra vida porque sabemos para lo que esas personas daban. Cuando a Alexis Medina se le negaba algo en una institución, ese funcionario no duraba 2 días en el cargo porque era destituido. Honorable magistrado. Y ese entramado sigue teniendo sus ramificaciones, al punto que el Ministerio Público prácticamente, para canalizar solicitudes de información y que no se filtrara, era entregándolo de manera directa a los incumbentes, y eso es vergonzoso, pero es una realidad. Así como también, su señoría, reiteramos que por la destrucción de las pruebas, y no es un decir del Ministerio Público, tenemos los videos sacando caja, honorable magistrado, de evidencia. Él mismo el día del arresto nos dijo a nosotros, a los fiscales, que él había tenido que esconder algunos bienes de nosotros, sobre todo de los vehículos. Es su derecho de mentirnos o no, pero él sabe que estamos diciendo la verdad, su señoría. Es por esto que el Ministerio Público, la medida que solicita con relación a Hermosén, que reiteramos, sin él, nada de esto, y sin otro, porque no fue solo él, es cierto, aquí faltan más que lo que están, pero van a estar. Licitación, Marisa Altagracia Suriel fue la encargada de la directora de compra y contrataciones del Ministerio de Salud Pública. ¿Y quién fue la agraciada? Una vez más, la empresa del imputado Alexis Medina. ¿Y cuál fue la consecuencia de negarse? Una destitución del Comité de Compras y Contrataciones. En este caso, hemos visto, honorable magistrado, Domédica, doctor, con gusto, usted es muy decente, y General Medical. Entonces, su señoría, a través de estas 2 empresas, el imputado, Freddy Hidalgo, en su condición de ministro, su señoría, cómo fue y es la carta de la famosa dispensa, y desde cuándo la Semana Santa es una urgencia, su señoría. ¿Desde cuándo es una urgencia la Semana Santa? Una pandemia, una tormenta, pero la Semana Santa, ¿en serio? No. Por eso es que Hermosén se para aquí y le dice al tribunal, es verdad que yo le di la dispensa al margen de la ley. Si nosotros quitamos la solicitud que hace el ministro, ¿era posible? Volvemos a una teoría que me encanta, y el profesor Núñez, como profesor de teoría de delito, la conoce muy bien. Imputación por supresión, quitemos la actuación de Freddy. Pasa, se embolsilla
los 200 y pico de millones, pero eso ni es lo más grave, magistrado. La sobrevaluación de esos kits de Semana Santa eran más del doble, su señoría, pero como si esto fuese poco, las manitas limpias no se podían utilizar porque eran incompatibles, su señoría. Dígalo, magistrado, más fuerte. Dígalo más fuerte. ¿Qué era lo que tenía las manitos limpias? Perdón, magistrado, las manitas limpias, o sea, esas manitas limpias que uno utiliza ahora para la pandemia, en aquel momento lo que tenían era thinner. Y cuando la gente se la ponía, entonces le afectaba la piel. Pero como todo crimen, su señoría, deja su rastro, nosotros tenemos muestras que van para laboratorio. Porque las personas que destituyeron a raíz de eso, la preservó su señoría y van para el laboratorio. Entonces, en esta triangulación, y por eso nosotros decimos que en este caso en específico hubo no solo estafa contra el Estado, hubo también, había un antiácido, su señoría, que no era apto para el consumo humano. Un antiácido que no era apto para el consumo humano. Los intoxicados de Semana Santa, ese año, y admito que estoy totalmente en un plano deductivo en esta etapa de la argumentación, más que por alcohol, tuvo seguramente que haber sido por ese antiácido que no era apto, su señoría, porque para reducir costos y obtener más ganancia, ¿qué importaba la salud de la población? Freddy Hidalgo, el mismo Freddy Hidalgo que lo destituyen por la muerte de 11 niños, porque no habían recursos. Honorable magistrado, en el Robert Reed, para el oxígeno, ese mismo Freddy Hidalgo es que aparece en coalición con Hermosén para beneficiar al imputado Alexis Medina. Su pedimento, en ese Ministerio sentido, Público. reiteramos, su señoría, que están dadas todas las condiciones para imponer prisión preventiva, que esa prisión preventiva debe estar a la altura de las circunstancias, que debe ser de 12 meses, porque esto es un crimen contra la salud. No es solo es un crimen contra el patrimonio público, y motivado por quién, por nada más ni nada menos que el funcionario técnico que más está llamado a proteger la salud en un país, que es un ministro de salud. Pero era más importante dejar que Alexis Medina lavara activo y ese entramado. Bien, Todo tiene que ver Alexis, señor. Bien. Entonces, su señoría, y la complejidad, como hemos reiterado para no cansar el tribunal, aquí están dadas todas las condiciones para la complejidad. Y en ese sentido, su señoría, reiteramos que al imputado, yo creo mucho en lo que dice la jurisprudencia alemana, la cualificación técnica del imputado es muy importante y su oficio a la hora de determinar medidas. Nosotros no tenemos un tercero, no, era el ministro de Salud, era quien estaba llamado a evitar que eso pasara y no lo hizo. Tenía todo para actuar conforme a derecho y no lo hizo. Bien, la medida cautelar. En ese sentido, 12 meses de prisión preventiva a ser cumplida, posterior a ser declarado complejo el proceso por las condiciones que hemos establecido en el CCR San Cristobalense.